segunda parte. Se me acabó la memoria del teléfono, pero vamos a continuar. Verán que yo avancé un poco, ¿sí? Eh, Dibujé a una serie de árboles como para generar un cúmulo, ¿sí? Quiero aclarar que estas zonas por ahí tienen zonas de tierra, pueden tener descampados. Los árboles no son todos verdes, pueden ser marrones, naranjas, violetas. Hay una cantidad de colores dentro de este tipo de espacios. Por tanto, no se restringe a solamente la paleta que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Esto es para aclarar. Lo otro es, yo tomé esta paleta, ¿sí? Para que ustedes puedan aprender a hacer mezclas de color, ¿sí? Y después lo podamos expandir a otros trabajos, ¿sí? Por tanto, vuelvo a repetir, los bosques o esta clase de paisaje no son solamente verdes, sino que también tienen naranjas, marrones, ocres, ¿sí? Amarillos. Nosotros estamos trabajando con una paleta muy reducida, ¿sí? Y la idea es que ustedes logren reconocer variantes de un solo color, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de el verde en nuestro ejército. Bien, aclaro esto, digo por ahí por si algún distraído mira y me dice, pero solamente verde. Sí, bueno, no son solamente verdes, sino que hay una variante mucho más amplia, pero como ustedes son apenas estudiantes, pequeños neófitos en esto, aclaro que hay muchos más colores. Bien, tengo poca memoria en el teléfono, por tanto, la idea es tratar de avanzar lo más rápido posible en la última parte del ejercicio. Como ustedes verán, en el otro trabajo, en el original, yo había hecho una especie de campo de lavandas, ¿sí? En el primer plano. Acá no vamos a trabajar mucho con la idea de dibujar planta por planta, sino van a ver que con un pincel muy fino, ¿sí? Vamos a dibujar una serie de tallos, ¿sí? Tallos, digamos, en el sentido literal, líneas, ¿sí? Voy a tomar varios tipos de verde, por eso es que había pedido que hagan varias mezclas. Yo voy a tomar varios tipos de verde y hacer varios tallos, en realidad muchos tallos. Ustedes van a ver que en el cuadro yo ya empecé, ¿sí? Como una forma de adelantar un poco el trabajo. Y los van a hacer en diferentes direcciones. Van a tratar de superponer los tallos más claros a los más oscuros, ¿sí? Para generar una especie de acumulación de plantas. No importa si se ven o no se ven, ¿sí? Traten de que sean en diferentes direcciones, como una especie de pequeña curva. ¿Sí? No nos importa mucho la perfección del tallo. Pueden utilizar alguno que sea amarillo para contrastar en las zonas que son más oscuras. La idea es llenar un buen espacio con estas líneas curvas. Bien, pueden hacer tantos tallos como quieran. Yo voy a hacer bastantes, hice bastantes, ¿sí? Porque va a ser la base de las plantas, ¿sí? Recuerden que, como les decía, los objetos cuando están más cerca son mucho más grandes. Por tanto, los tallos van a tener casi el mismo tamaño que la iglesia. Están mucho más cerca al observador, ¿sí? Bien, hice bastantes, voy a hacer algunos más acá abajo
para que no quede incompleto, y vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Cómo vamos a hacer la planta de lavanda? No nos importa mucho el detalle de la forma de la planta, sino más bien nos importa el color. Por tanto, ustedes van a buscar una pequeña esponja, ¿sí? Puede ser de cocina, sucia, lo que tengan, ¿sí? Y vamos a usar el filo de la esponja para pintar las flores de lavanda, ¿sí? Van a hacer un violeta muy claro, ¿sí? Con pintura, un poquito nomás, más que suficiente para que cubrir un poco el terreno que tenemos dentro de nuestra pintura. Con un violeta muy claro, ¿sí? Bien cortado bien quebrado con blanco. Vamos a aplicar en la punta, ¿sí? Fíjense en el filo de la esponja. Vamos a usar solamente este filo para poder hacer las plantas de lavanda, ¿sí? Pero un cachito antes, ¿sí? Vamos a ponerle una serie de plantines de lavanda también un poco más lejos, pero va a ser a modo de mancha. Yo voy a usar la esponja. Esperen un cachito, necesito arreglar el color que tengo. El color es muy claro, ¿sí? Es un violeta, no es blanco. Bien, voy a usar la punta o el filo, ¿sí? ¿Ven? Acá hay dos caras, ¿sí? Ahí está el filo. Y lo voy a apoyar sobre esta parte de la iglesia, ¿sí? Para simular que tiene una especie de plantas en la base del edificio, ¿sí? Voy a tratar de tener cuidado con el árbol que está presente ahí. Bien, no me interesaba mucho, era como para limar esa parte. Bien, ahora nuestro eh, con nuestra esponja, ¿sí? Vamos a usar toda la extensión de la esponja para simular el campo de lavanda, y voy a tratar de apoyarlo sobre los trazos que yo hice, ¿sí? Tratando de respetar evidentemente los trazos que yo hice para que no quede como una especie de manchas desorganizadas. Como los trazos son todos verticales o curvas, voy a ir apoyando sobre algunos trazos. Si tapo los árboles, no se preocupen, ¿sí? Los árboles están detrás de esto. Y fíjense en que dentro de la pintura siempre empezamos a trabajar de atrás para adelante, ¿sí? Para no tener que interrumpir, para no tener que volver a repintar, ¿sí? Siempre fuimos de atrás para adelante. Se puede volver hacia atrás, pero es mucho más sencillo siempre seguir ese proceso. Mancho un poco la esponja, ¿sí? Apoyo. No importa si se superpone a la iglesia.
En todo caso, en otra clase trabajaremos con un paisaje con más variantes de color, cuando ustedes aprendan a generar más variantes. Este es más o menos el final del video de esta clase. Bien, recomendaciones para que puedan trabajar en casa, ¿sí? No se preocupen porque les quede terminado en un solo día, ¿sí? Tómense el tiempo de hacerlo con tranquilidad, porque posiblemente se vayan a equivocar. El papel, ¿sí?, no resiste tanto la acumulación de pintura, así que dejen que se seque si han pintado, ¿sí? Dejen que se seque si han pintado y retómenlo luego, ¿sí? Lo otro es, traten de hacer las mezclas antes de empezar a pintar. Traten de hacer las mezclas antes de empezar a pintar, como les estoy mostrando acá, para facilitarles el trabajo de tener a disposición todos los colores, ¿sí? Y por último, cuando vayan a pintar, traten de tener variantes de pinceles, ¿sí? Un pincel más grueso y un pincel más fino es más que suficiente para poder pintar, ya que hay zonas que son planos solamente de color, ¿sí? Y hay otras que son muy pequeñas, como el caso de la casa que nosotros hemos dibujado. Se vuelve un poco más difícil si uno pinta un plano enorme con un pincel chiquito, así que busquen un pincel, al menos un pincel con un pincel plano grande. Bien. No cubro todo el terreno porque en realidad si lo hiciera, sí dejo que se vea un poco el verde al costado. Y dibujamos los tallos para saber qué son ese tipo de plantas y no es otra cosa. Bien, hasta acá el video de nuestra clase. Fíjense que no es muy complejo el jugar un poco con la mancha de color. En futuras clases vamos a trabajar con paisajes un poco más complejos, con muchas más mezclas de color, ¿sí? Y espero que les pueda salir mejor de lo que me salió a mí en este video. Bien, si tienen cualquier duda me pueden escribir al grupo, ustedes ya tienen el número. Y por favor tómenlo con calma, ¿sí? Chicos, hasta luego.